de octubre. La actividad se llama actividad 11, pero también se llama lectores activos, porque tiene que ver con eso, con el tipo de lector propuesto en las vanguardias, que era un lector activo, participativo, que también llenaba de significado al cuento, o la poesía, o la obra de teatro, o la novela. Tienen ahí el video también publicado antes de empezar con las consignas. Y las primeras preguntas son sobre el cuento No oyes ladrar los perros. Me falta agregar el cuento acá en la consigna, ¿sí? Para que no se pierdan. Pero si alguno llega a necesitar el link, también está en el foro Salón de Clases. El día de la clase 30 de septiembre, ¿sí? Bueno, acá tenemos las primeras preguntas. Como yo les había comentado, hay 3 preguntitas que son simplemente del argumento del cuento, ¿sí? De la secuencia narrativa. Nada del otro mundo, es comprensión lectora. ¿Cuántas voces en el texto hay y cuáles son? Con voces en el texto me refiero a personajes y narrador también, ¿sí? La siguiente pregunta dice, ¿a dónde se dirigen los personajes y por qué? Eso también lo habíamos charlado, está charlado en el video. ¿Qué sabemos sobre el pasado de la familia? También, pregunta argumental, ¿sí? ¿Entienden estas preguntas? ¿Alguno tiene alguna duda? Todo bien, bueno. Ahora vienen las preguntas para pensar, donde ustedes se convierten en lectores activos. La primera dice, ¿en qué momento el discurso inicial del padre cambia? ¿Qué actitud toma con su hijo en ese cambio? Eso es para pensar en qué momento el padre cambia de discurso o cambia la forma en la que dice las cosas, ¿sí? ¿Alguien puede participar ahora y recordar más o menos de qué le hablaba el padre a su hijo, en qué tono? ¿Se acuerdan del cuento de la clase pasada? No, creo que no. Cuando habla, Bueno, cuando habla de la madre, a ver, cuando habla de la madre, dice Agustín, ¿qué me ibas a decir, Ludmila? Que le hablaba como enojado, como por qué eligió esa vida de robar y todo. Exactamente. Eso. Tenemos, genial, los dos participaron y los dos participaron con 2 discursos diferentes del padre, ¿sí? Ludmila dice cuando le hablaba como con enojo o con reproche, y Agustín dice cuando le hablaba de la madre. Hay 2 momentos donde habla de la madre, uno así con reproche y otro diferente, ¿sí? Así que tienen que responder en qué momento hay un cambio de discurso, encontrar la parte del cuento, ¿se entiende? Con encontrar la parte del cuento pueden copiar ese pedacito de cuento en la respuesta de esa pregunta, ¿sí? Y luego decir, no dejen de responder esto, es una pregunta doble. ¿Qué actitud toma con su hijo en ese cambio? Si es de reproche, si es de preocupación, ¿de qué? ¿Sí? La siguiente. ¿Qué podemos inferir de sus sentimientos a través de lo que dice? ¿Es cierto que solo ayuda a Ignacio por su madre? Esto también lo habíamos hablado, ¿sí? Si recordamos el cuento, el narrador no dice mucho y el personaje dice esto,
que todo lo que hace por Ignacio lo hace por la madre. Y la pregunta es de opinión hacia ustedes. Por lo que dice, ¿ustedes pueden adivinar el sentimiento? ¿Es cierto lo que dice el personaje? Opinen. ¿Sí? Luego tienen, cuando Ignacio dice, tengo sed y sueño, la pregunta apunta a que me respondan, ¿qué recuerdos lejanos y tiernos despiertan esas palabras en el personaje? Estas preguntas son todas de lo que dice el personaje y lo que siente tal vez. Lo que ustedes pueden inferir o percibir. ¿Sí? Bien. Luego hay como un parate acá, un subtítulo que dice, ahora pensemos en el narrador. Esto era pensar en el personaje, en el padre, ahora en el narrador. ¿Cómo lo clasificarías? Con clasificarías me refiero a los tipos de narrador que los vimos en el foro salón de clases. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Narrador interno, externo, narrador por nivel de saber, todo lo que vimos en el foro. Que me digan en qué clasificación entra el narrador. Después dice la consigna siguiente, hay cosas que ese narrador no nos cuenta y cosas que no sabe y por eso no las cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa allá arriba? O sea, es el hombre, el padre de Ignacio llevando a Ignacio en los hombros. Entonces, ¿qué pasa con Ignacio ahí arriba? Él escucha las fuertes palabras de su padre y la pregunta dice, ¿le podemos creer al narrador? ¿Está seguro sobre si Ignacio escucha o no escucha? ¿De qué son las gotas para ustedes, lectores? Hay un momento donde dice que se siente, o sea, desde la perspectiva del padre, se siente que le caen gotas y que da a entender como que puede ser que Ignacio esté llorando. ¿Sí? Pero ustedes deben decir si eso se confirma o no. ¿Se entiende? ¿Y cómo hacemos eso, profe? Sí, cuento no lo dice. Tienen que buscar en el cuento si en algún momento lo dice. Y si no lo encuentran, digan eso. Digan que no está el dato. ¿Sí? Traten de, una vez que yo les pregunto todo esto, si el narrador está seguro, dice, hay una pregunta más, es una pregunta compuesta. ¿Cómo crees que termina la historia? Acá sí ustedes imaginan. ¿Se entiende lo que quiero que hagan? Hago un parate acá, dejo de compartir y los escucho a ustedes. Para ese último punto que tal vez los puede marear. A ver, nos acordamos del cuento. ¿Sí? El cuento que narré la clase pasada. Algunos tal vez estén perdidos, entonces, porque no estaban. Pero contémosle de qué se trata. ¿Sí? Es un cuento bastante breve, se llama No oyes ladrar a los perros. Y el argumento es muy, muy sencillito, pero el cuento está lleno de diálogo. Es un padre llevando a su hijo en las espaldas, ¿sí? ¿A dónde lo lleva? Está herido el chico, Ignacio se llama. A una ciudad a buscar un médico. Bien, Alan, como una ciudad, un pueblito, se nombra ahí, es como que hay que llegar al pueblo y el hombre que lo lleva al padre es un señor grande ya y lo tiene encima al hijo y aparentemente por lo que vemos de la situación no escucha bien porque tiene al hijo acá arriba que le tapa los oídos y no puede ver tampoco bien para adelante porque va agachado, ¿sí? Entonces,
Imaginen esa situación y todo el diálogo va contando un poco de por qué el hijo está lastimado. A ver, esa pregunta no la hago en el cuestionario, pero cuéntenles a sus compañeros que no estaban. ¿Por qué está lastimado Ignacio? ¿No era porque tenían una mala vida y lo habían herido? Exactamente. Robaba, era un malviviente y tuvo una pelea que no aclaran qué pelea tuvo. Con quién peleó no dice. Pero está herido por eso, por esa vida que él lleva, ¿no? Bueno, y el padre le va hablando y ahí donde digo, el discurso del padre cambia, eso lo tienen que ver ustedes. Hay momentos donde ese padre es un padre preocupado por su hijo, se puede ver en su discurso, en lo que dice, y a veces es un padre enojado con su hijo, enojado porque lleva esa vida, porque solo le da disgustos y cosas así, pero uno va viendo cómo alterna ese discurso. Bueno, avanza la historia y el cuento se llama No oyes ladrar a los perros porque el padre decía que escuchar el ladrido de los perros era un gran indicativo de estar cerca del pueblo o estar ya en el pueblo, ¿sí? Bueno, entonces mientras ellos van hablando y el padre va recordando cuando Ignacio era bebé y cómo era como bebé, después la mala vida que llevó, cómo murió su esposa, y va recordando así un poco el pasado, el cuento también va mostrando qué pasa, o el narrador va intentando también dar pistas de lo que pasa con Ignacio que está ahí arriba. Bueno, y el cuento termina raro. Creo que voy a buscarlo bien, lo voy a compartir en la pantalla, así los que no estuvieron en la clase pasada se pueden ubicar y pueden leer con nosotros ese final, porque el final lo es todo en este cuento. Me voy al foro. No oyes ladrar a los perros. A ver. Estoy en el foro, gente, se tiene que ver el foro. 30 de septiembre, la clase pasada, entramos. Esto lo que se ve acá en amarillo es la clasificación de narradores. Luego digo que, bueno, reflexionamos sobre el cuento que está acá, en PDF, No oyes ladrar a los perros, y luego acá abajo está el video de la clase. Yo entro, bueno, se descarga el cuento, lo abro, y acá lo tenemos. 2 hojas, no es largo. Y acá tenemos, vean que está lleno de diálogo, acá se cuenta lo que ya hablé, y vayamos al final. Bueno, acá el padre termina de recordar cuando él era bebé. ¿Se lee ahí bien? Bien. Dice, bueno, despertabas con hambre y comías para volver a dormirte, y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella, no tenías llenadero, y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre, acá ya habla el narrador, vean, sintió que el hombre, aquel que llevaba sobre sus hombros, dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolo de un lado para el otro, y le pareció que la cabeza, allá arriba, se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace a usted llorar el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella, nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Bueno, así lo sigue retando. ¿Ven?
Acá tenemos la parte de las gotas y de las lágrimas. Acá en las preguntas ustedes deben responder. ¿El narrador lo sabe? ¿El narrador lo puede confirmar a esto que dice? Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas. Se sacudía como si sollozara. No lo afirma. No lo afirma, el narrador no Pero, está seguro. claro, él por lo que ve trata de sacar sus conclusiones. Pero no hay Y afirmación. no es seguro. ¿Qué otra conclusión puede existir acá? Si no está llorando, ¿qué está haciendo? Y acá viene la otra pregunta, ¿cómo se imaginan que termina el cuento? Porque, a ver, después el padre lo sigue retando y termina. Allí estaba ya el pueblo, vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Y así termina el cuento. A ver, tenemos la confirmación. Él lloraba, estaba triste. ¿Qué pasó? No nos confirman, puede que Como también que haya estado Ignacio lloviendo, no. A ver, ¿cómo, Alan? que confirman que estaba llorando, puede ser que estaba lloviendo. Claro, no está el dato. En ningún momento A está ver, seguro. puede ser que estaba lloviendo, pero tenemos datos del clima más o menos en el cuento. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Es como que decía, creo que en un momento que hacía calor, no sé. A ver, las gotas Profe, pueden ser de cualquier cosa. ¿Y él no estaba herido? ¿Alguien más quiere hablar? Escucho la voz de alguien más, pero no lo veo. yo pensé, profe, que es la transpiración de él. Ah, también puede ser eso. Sí, es cierto. Por un Bueno, momento ven, tiene sed, que está cansado, que tiene sed. sí, también. Eso es un dato como para ver que está cansado, hace calor, está caluroso. Igual Puede como ser, que no se expresa mucho Ignacio. Como que no habla no, mucho. bien, buen dato. Hay poquitas palabras de Ignacio. Lo que me puede dar una pista sobre algo, cómo creen que está, se siente mal, está herido. ¿Sí? Bueno, entonces el final es un final con una certeza o es un final que está libre a la imaginación. ¿Qué dicen ustedes? Es que al final puede dar a entender que murió o que se desmayó, porque dice Puede ser. que no lo oía y que destrabó los dedos. Como que los dedos estaban... Buena observación, eso está ahí. Destrabó los dedos, ¿no? Como es que estaba rígido, pero a la vez el cuerpo estaba como flojo, como desvanecido. Pero que decía que sollozaba, que se desprendió las piernas, tambaleaba. Ujú, ujú. Porque estaba Lo muy débil. que el narrador asocia con el llanto, como que se sacudía o se balanceaba ahí arriba y se aflojó todo por el llanto, decía. Y el padre también creyó que era llanto. Dice, ¿lloras, Ignacio? Le dice, y lo sigue retando. Pero después él al bajar confirma como que, vean la frase final, y tú no los oías, Ignacio, o sea, estaban los perros por todos lados, ya estaban en el pueblo hace rato.
y como Ignacio estaba tan inconsciente no le avisó al padre. Esa es la única certeza que tiene el cuento, ¿se entiende? De que habían llegado al pueblo un ratito antes y Ignacio no fue capaz de avisar. Por algo, porque se desvaneció, porque se desmayó. Entonces no tenemos la certeza de si lloraba, si sangraba, si transpiraba. ¿Se entiende? Bueno, de esto deben hablar en la última consigna, tratar de imaginar que las opciones, qué es lo que podía estar pasando, si son varias opciones, contarlas todas, las posibles cosas que estén pasando, y bueno, y luego por último decir que es un final abierto a interpretación. No sabemos cómo termina Ignacio al final, no lo dice el cuento. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre el cuestionario, sobre el cuento? ¿No? Bueno, a ver qué pasa si yo cambio y vuelvo a la plataforma. ¿Ustedes lo ven? Sí, sí. ¿Sí? Genial, listo. La consigna no terminaba ahí, después les pedía que también trabajemos un poquito con el discurso del oso, que es algo que leímos el 23 de septiembre. Cuestionario del discurso del oso. En realidad no es un cuestionario, es una sola consigna. Les digo dónde está el discurso del oso, está en el foro Salón de Clases, y ahí ya el link los tiene que llevar al foro, donde está el pequeño cuento, es un relato. ¿Se acuerdan del oso que andaba por los caños de un departamento? Conte ese cuentito en un Zoom. Si no se acuerdan, ahora lo vamos a ver. Lo que pregunto es, ¿qué representa el oso? Es un oso alegórico, es una alegoría. También las alegorías estaban muy, muy de moda en las vanguardias, por eso las estamos retomando. A ver, dice la consigna, en la clase de Zoom mencioné que el oso es una alegoría, en este cuento fantástico. Les digo que no traten de ver al oso desde el lado racional, no es algo que exista, porque cuando yo utilizo este cuento, muchos alumnos me dicen, es el agua, tratan de imaginar que el oso es algo concreto. Yo ya les digo que no. No es el aire, no es el agua. No representa algo con existencia concreta, sino algo abstracto. Desarrolla tu explicación de qué representa el oso. A ver, si yo me voy al foro, lo tengo así, el discurso del oso, y hablemos un poquito. Quedan 9 minutitos. A ver, rápido. Soy el oso de los caños de la casa, subo por los caños en las horas de silencio, los tubos de agua caliente de la calefacción del aire fresco. Voy por los tubos de departamento en departamento y soy el oso que va por los caños. Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos. Incesantemente corro por los tubos y nada me gusta más que pasar de piso en piso resbalando por los caños. A veces saco una pata por la canilla y la muchacha del tercero grita que se ha quemado, o gruño a la altura del horno del segundo y la cocinera Guillermina se queja de que el aire tira mal. De noche ando callado y es cuando más ligero ando. Me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano. Y en verano nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas. Me lavo la cara primero con una mano, después con la otra, después con las dos juntas, y eso me produce una grandísima alegría. Entonces resbalo por todos los caños de la casa, gruñendo contento, y los matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías. Algunos encienden la luz y escriben un papelito para acordarse de protestar cuando vean al portero.
Yo busco la canilla que siempre queda abierta en algún piso. Por allí saco la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones, donde viven esos seres que no pueden andar por los caños. Y les tengo algo de lástima. Al verlos tan torpes y grandes, al oír cómo roncan y sueñan en voz alta y están tan solos, cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la nariz y me voy, vagamente seguro de haber hecho bien. Y acá viene la pregunta del cuestionario. Ese oso no es un oso, piénsenlo así. ¿Qué puede ser? Me parece simboliza la vida, o sea, la niñez, la niñez que puede ser alegre, que puede... Claro, bien eh, pensado. A ver, decime más. no me salen las palabras. Que los niños son alegres, que pueden jugar. Dice que se pasea tranquilamente, sin ninguna preocupación. Ujú. Muy bien, chicos, este es un buen detalle. A ver, cuando hay una alegoría sobre un personaje, ¿sí? Como el oso, y que yo les pregunto qué representa, y les digo, no es un oso de verdad, tampoco es el agua, tampoco es el aire, no es nada concreto, es una idea, ¿sí? ¿Qué hizo Alan? Se puso a pensar, bueno, entonces, ¿cómo sé qué es si el cuento no me lo dice? Él ¿qué hizo? Pensó, ¿qué hace el oso? Es lo único que el cuento te da, lo que el oso hace y la forma en la que lo hace. Y entonces él dice, es un oso que juega. Y ahora trasladémonos a la sociedad. ¿Quiénes juegan con esa misma libertad? Y él dijo los niños. Lo asoció a eso, ¿sí? Entonces, bien. Es como la vida misma, podríamos decir la vida, la inocencia. Él dice que el cuento dice que el oso los mira a los que viven en ese departamento y tiene lástima por ellos. ¿Quiénes son esos que viven en el departamento? En ese caso serían los adultos. Adultos, claro, son las personas, los adultos. Entonces el oso tiene lástima de ellos porque no pueden jugar como él. No tienen esa libertad. Están en una rutina, viven en sus casas, sus días son muy, muy iguales. Entonces, creo que el cuento apunta por ese lado. ¿Sí? ¿Alguien piensa algo diferente? Puede ser otra cosa. Oh, También lo de las sensaciones, los sentimientos, para cl- mí. claro, como las sensaciones o sentimientos, que el oso represente las sensaciones y sentimientos de las personas adultas, porque es cierto eso, el adulto no juega, pero no quiere decir que no tenga esos sentimientos por dentro, o esas ganas, o pasa que no Por- puede hacerlo siempre. porque, profe, como decía al principio, que aparece en el silencio. A ver, dice, subo por los caños en las horas de silencio. Ah, ok. Sí. Bueno, yo también como que lo asocio que puede llegar a ser, como el oso representa a alguien, un animal que se quiere imponer algo grande, pienso que puede llegar a ser también el miedo de las personas porque cuando está todo en silencio dice que salen a jugar o salen a hacer lo que quieran y después durante el día como que está escondido en los caños, en las tuberías, Ah, puede ser un como que no lo sentimiento deja dar a así, la luz. claro. Y una contradicción, ¿no? Sobre el sentimiento agresivo, o sea, ¿por qué un oso, no? Ese animal tan imponente que impone miedo justamente en las horas de silencio, en la noche, y que muestra entonces al miedo como vulnerable, y que el humano no lo ve así claramente porque está oculto, pero su vida real es así, como de juego, de libertad. Puede ser por ahí también. Bueno, muy bien, chicos, quedan 2 minutos. ¿Está clara la actividad, lo que deben hacer? ¿Saben dónde encontrar los cuentos?